Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Estamos aquí, mi compañera Luisa Castillo y Lady Figueredo. Hoy vamos a hablar sobre la educación inclusiva y cómo todos estos elementos tienen que verse involucrados en la educación. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué se entiende por diversidad? La verdad es que en todo podemos encontrar la diversidad, en los productos, en las personas, con quienes convivimos. Entonces, cuando hay diversidad, hay grandes experiencias de cosas que suceden, porque las diferencias siempre van a ser importantes en cualquier aspecto. La Correcto. segunda, Pasamos entonces a la segunda pregunta y es desde nuestra experiencia, tanto personal, profesional y laboral, ¿cómo definimos ese concepto de inclusión? Y lo definimos en estos tres aspectos como una integración de las personas para que se sientan parte de un determinado ambiente, es decir, para que puedan integrarse de forma que no se sientan excluidas, ya sea por alguna limitación, por algún pensamiento, es decir, de cómo piensan, de alguna opinión, sino que más bien se sientan involucrados y que se sientan parte de. la tercera pregunta es, ¿qué significa para usted educación inclusiva? Entonces, yo creo que la educación inclusiva permite reconocer las diferencias de todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando hay un reconocimiento pluralista, hay participación, hay el reconocimiento de unas necesidades y de unos intereses. De acuerdo, pasamos entonces a la otra pregunta y es, ¿considera que es posible desarrollar prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes desde el aula? Y la respuesta es que sí, sí es posible. Es importante tener en cuenta el paradigma que tenga el docente, pero creemos que lo más importante es que ellos puedan reconocer e identificarlas. Es decir, que como docentes podamos tener en cuenta que aunque tengamos un paradigma o una práctica docente de cómo nosotros podemos eh, dar la clase, podamos más bien reconocerlas e identificarlas para poder desarrollar esas prácticas educativas inclusivas. ¿Cuáles cree que son las barreras personales, familiares, institucionales y comunitarias que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes en el aula? Bueno, las primeras barreras son los estereotipos y prejuicios, porque los pensamientos o las ideas de las personas radican en su comportamiento y en la forma en que van a promover estrategias pedagógicas pues, que involucren a todos los estudiantes. También creo que la falta de recursos, es decir, como existen diferentes necesidades e intereses, se debe reconocer unos recursos para poder promover estrategias inclusivas y a veces pues son escasos. Y el conocimiento, que es donde radica la preparación, el abrirse la mente hacia otras perspectivas y hacia nuevos conocimientos, lo que hablábamos en la clase pasada, de reconocer estos métodos flexibles que permiten que los estudiantes puedan involucrarse, porque los vamos a llevar de la mano con estrategias que son flexibles, valga la redundancia. ¿Cuáles cree que son los factores facilitadores en lo personal, familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes del aula? Bueno, tenemos entonces acá cuatro factores importantes, que es lo personal, lo familiar, lo institucional y lo comunitario, y que factores le permiten a estos, digamos, cuatro ítems poder, valga la redundancia, facilitar ese desarrollo de las prácticas dentro de un entorno determinado. Comenzamos entonces con lo personal y es ese acceso a la información
de manera que nos podamos involucrar en cualquier información pues en la actualidad. Luego tenemos lo familiar, que volvemos nuevamente con ese tema de involucrarnos, pero más que eso de apoyar todos estos cambios, ya que la educación inclusiva, a medida que pasa el tiempo, se ha visto o ha tenido mucho más reconocimiento que anteriormente pues no se ha tenido. En lo institucional, volvemos al tema de los recursos y las herramientas que la escuela pueda ofrecer como estrategias, como crear un entorno adecuado para poder desarrollarlas. Y por último tenemos el tema comunitario, que es más que todo, como mi compañera Lady lo hablaba, y es el tema de conocimiento y de reconocer la diversidad y de conocer que existen otro tipo de perspectivas. Bien, en el marco de la educación inclusiva, ¿considera que es importante resignificar la práctica pedagógica? Sí, totalmente creemos que sí, porque resignificar para nosotros es poder transformar la práctica pedagógica, pero para ello debemos de aceptar los cambios y debemos adaptarnos a los cambios. Es decir, que no todo circule dentro de un paradigma, dentro de lo tradicional, sino que se convierta en una metodología en donde todos los estudiantes puedan estar allí. Entonces, la idea no es que los estudiantes se adapten al profe, porque son muchos. Es más fácil que una sola persona, que es el profe, se pueda adaptar a sus estudiantes. Y para ello me gustó mucho lo que hablábamos sobre las inteligencias múltiples, cómo yo puedo abordar mis grupos de trabajo de acuerdo a sus capacidades, que estos se aprenden moviéndose, que estos se aprenden escuchando, que estos se aprenden leyendo. Cuando yo reconozco la diversidad que tengo en mi grupo, puedo resignificar la práctica pedagógica. Correcto. Y por último tenemos entonces, ¿qué demandas personales y profesionales considera que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? Es aquí donde podemos como observar que más que una demanda, tanto personal como profesional, es primero estar abiertos a que necesitamos reivindicarnos para poder ofrecer a los alumnos y a la institución educativa algo diferente y algo nuevo, ¿sí? Es aquí entonces donde entra como algo importante esa primera demanda. ¿Cuál es esa primera demanda? Reivindicar. De esa forma podemos entonces desarrollar prácticas y no solamente inclusivas, sino prácticas que permitan al estudiante poder de verdad obtener un desarrollo, un aprendizaje significativo, de revisar y adaptar continuamente las estrategias de enseñanza, pero también de aprendizaje, y que podamos tener en el aula lo que realmente queremos. Me gustó mucho la imagen que tenemos acá en la diapositiva y es como lo que tenemos como base, ¿sí? En el currículo oficial, como esos temas, las estrategias que podemos dar, cómo lo podemos abarcar, pero que también cuando vayamos a la realidad podamos identificar y podamos ser flexibles para poder adaptarnos a todas esas diversidades que hay. Bueno, profe, esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias, espero le haya gustado. Hasta luego. Chao, compañera. Gracias.